haberla visto, ni siquiera haber podido hablar con ella. Y esta tremenda sospecha acerca de esa muerte en ese contexto, ¿no? En una provincia rica, un conflicto en una ciudad pobre, en una provincia rica, en un momento que ya el gobierno nacional estaba en crisis, en un momento que ya el gobernador de esta provincia rica era candidato a presidente, y todo ese entorno que hacía que ese acontecimiento fuera un acontecimiento sumamente grave. Queda eso ahí hasta que 6 años después alguien me cuenta el dato fundamental que de alguna manera hace nacer la otra búsqueda, que estaba en ese momento una trabajadora social que estaba haciendo un posgrado en sociología y que alguien le mandó, yo estaba en el CISPREN en ese momento, en la Secretaría de Prensa, y alguien le mandó a que yo le podía dar algunos datos sobre el conflicto de Cruz del Eje. Entonces, mientras ella me estaba haciendo la entrevista, le menciono a Viviana Avendaño, y como que con la aparición y la desaparición de Viviana Avendaño hay un antes y un después en la historia del conflicto social en el norte de la provincia, y ella me dice, yo la conocí, y fuimos amigas. Y dice, bueno, pero vos sabías, ¿no?, de la historia de ella. No, ¿qué cosa? Ella fue presa política. No, no puede ser, si tenía 41 años en el 2000. Sí, con 16 años había sido la presa política con causa más joven de la dictadura en 1975, militando en la Juventud Guevarista, que era el ala juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde ya militaban su hermana y su cuñado. Su hermano y su cuñado son desaparecidos por la dictadura ya después, cuando ella ya estaba presa. Su hermana mayor, 10 años mayor que ella, también nacida en Villa Libertador y demás. En ese momento que me cuenta eso, ahí es un poco la génesis de lo que va a ser toda la investigación posterior en dos sentidos. O sea, por un lado, toda esta sospecha acerca de su muerte se acrecienta, porque sin duda que la policía sabía quién era ella, y eso explicaba este rótulo de infiltrada que se le puso en esos últimos días de su vida prácticamente sin conocerla, ¿no? Entonces, sin duda que la policía sabe. Y por otro lado, esto de que esa mujer que había estado en ese corte de ruta y que no había contado nada de eso, por respeto al propio proceso local, para no chapear con su currículum de expresa política y de militante multimilitante de todas las luchas habidas y por haber que se cruzaron en su vida, había sido la presa política más joven de la dictadura, era hermana de una desaparecida, había vuelto a la militancia y en el Partido Comunista, y siendo todavía joven, en la juventud del Partido Comunista la habían mandado a estudiar a Moscú, a perfeccionarse, y de ahí había vuelto, y después se había asumido como lesbiana, y lo había hecho políticamente como lesbiana militante en el naciente movimiento de lesbianas feministas. Después había sido educadora popular, con quien de alguna manera es la impulsora de la educación popular en los últimos años en la Argentina, que es Claudia Coron, desde la revista América Libre, que era una referencia a nivel continental. Bueno, toda una serie de cosas que se desplegaban ahí, y había terminado siendo líder de ese movimiento piquetero caótico, como fue siempre los Cruz del Eje, que tiene que ver con toda esta larga historia de el cierre del ferrocarril, las mentiras de la fábrica Honda, el olvido, la inviabilidad de las provincias del norte según Cavallo, etcétera, 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 ¿no? Toda esa historia. Entonces, bueno, ahí había una historia de vida que valía la pena ser contada. Y además desde lo humano, ¿no? De lo humano, porque ella era hija y nieta de madres solteras que se habían venido de San José de las Salinas, porque se había muerto el abuelo materno, que era el que le daba de comer a la familia siendo obrero de la sal, y en plena cosecha de la sal se cayó muerto de un bordo de sal, y bueno, ahí las hijas se tuvieron que ir a Córdoba a trabajar en casa de familia. Ahí hubo una violación a su madre, siendo una niña prácticamente, por parte de un patrón. Su mamá no le creyó, entonces se pelearon entre ellas, y después prácticamente a la hija mayor la abuela no la conoció, y cuando la conoció se la apropió, y después la madre la tuvo que recuperar. O sea, toda una serie de circunstancias tremendamente trágicas que tienen que ver con la vida trágica de las clases populares en la Argentina, ¿no? Y después, bueno, Villa Libertador con todo lo que significa.
Este año se van a cumplir 50 del Cordobazo, que de alguna manera se gesta ahí, ¿no? No fueron solamente los de Luz y Fuerza, fueron también los que trabajaban en la Renault ahí cerca, todas las luchas sociales del barrio, por cloacas, por vivienda, por agua, por educación para adultos, en las cuales las hermanas Avendaño estuvieron ahí. Y ellas que militaron en el marxismo-leninismo ortodoxo, ateo, venían de la parroquia. Se habían formado en la parroquia del cura Víctor Hacha, que era uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes tercermundistas, un cura que entre el Navarrazo, en febrero del 74, y el 24 de marzo del 76 tuvo 11 allanamientos y un seminarista secuestrado. Y es muy loco porque generalmente el movimiento de sacerdotes tercermundistas está ligado a la militancia revolucionaria, pero por la vía del peronismo revolucionario y de la juventud peronista y eventualmente de Montoneros, que era de los que lo acusaban de cura. En este caso, no solo las dos hermanas Avendaño, sino otros también vecinos de Villa Libertador que terminaron siendo militantes del PRT, que nada que ver con el cristianismo, o sí, porque uno de los santuchos era cura, ¿no? Bueno, las complejidades de la historia, ¿no? Y el teatro, o sea, Viviana participa de ese grupo de teatro cuyo único sobreviviente del grupo fundador, que eran 4 o 5, eran 4 el grupo fundador. De esos 4, el único sobreviviente del terrorismo de Estado es este amigo de Freddy que vivía en Suecia, ¿sí? Que después muere en esas circunstancias, ¿no? Que cuenta el otro sobreviviente o del segundo grupo, que es Lito Aguirre. Viviana es de una cámara posterior que se suma a ese grupo, ya de cuando ese grupo que había nacido en otro barrio, Coro, en el centro, se viene a Villa Libertador a dar una función y tiene tanta sintonía y tanta buena onda, digamos, con la gente, y tanta identidad con los problemas del barrio, que ahí estaba el teatro que ellos querían hacer, entonces ya se quedan y fundan el grupo de teatro. Lo que era el grupo de teatro Estudio 1 pasa a ser el grupo de teatro Villa Libertador. Entonces, bueno, esta pregunta de Freddy, a mí, la conexión con esta historia, bueno, pasó por todas esas motivaciones. La curiosidad periodística, la identidad por cuestiones ideológicas y demás, cuestiones humanas, y además el hecho de que el desenlace de esta historia sucede en la ciudad de donde yo soy oriundo y donde cada tanto es noticia por estas cuestiones, y lo sigue siendo. O sea, hoy Cruz del Eje es un polo policíaco carcelario que es el resultado de la respuesta del Estado a aquella conflictividad y no a una necesidad del sistema penal. Digamos, no creo que haya tanto delito en la zona como para necesitar una cárcel parecida a la de Bower. Entonces, sin duda que la cárcel de Cruz del Eje hoy es una respuesta a lo que sucedió en esos días. Esto durante casi 8 años que van desde el momento en que esta persona me cuenta que ese dato de la historia de Viviana, que había sido presa política, hasta que termina saliendo el libro, fue, bueno, el proceso de búsqueda y en los últimos 2, 3 años ya de escritura y proceso y cruce de fuentes y todo lo demás. Era una historia que yo a veces a alguna gente muy en confianza le contaba. No la contaba porque había fuentes que podían cerrarse, entre ellas tribunales de la provincia, particularmente tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, donde ahí estaban los expedientes clave de esta historia, que eran el del choque, en que ella muere, y el del corte de ruta, ¿sí? Que fue una de las razones por las cuales me llevó una demora casi de 1 año conseguir esos expedientes. Ni siquiera el de corte de ruta uno podía acceder invocando la condición de periodista y el interés legítimo como periodista, mucho menos el otro, el del choque. Tuvimos que ir con la madre de Viviana y sus 80 y pico, y un abogado además, que Ramiro Fresneda nos hizo el favor de acompañarnos. Él estaba en ese momento con Cruz del Eje, con el movimiento campesino, y con él fuimos a tribuna. Yo ni aparecí, me quedé. Yo sí fui al banco a pagar la tasa, porque había que pagarla, la fotocopia, razones hoy, no sé, pero algo así como 50 pesos la copia, la foja, ¿no? Una locura. Y el otro lo terminé consiguiendo en Justicia Federal después cuando me enteré por haber encontrado cómo se va cruzando lo testimonial
el encuentro y la entrevista con personas, con los documentos, porque gracias a haber encontrado uno de esos pibes que estuvo preso el día de la represión en la ruta en Cruz del Eje, él me dijo que cuando lo sobreseen no lo citan al tribunal de Cruz del Eje, sino en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba si la causa se inicia acá? Y porque, no, me hicieron ir a Parque Sarmiento, pero eso es justicia federal, sí hay. Entonces ahí estaba la copia del expediente completo del corte de ruta y ahí era mucho más fácil conseguirla, más accesible conseguirla. No necesitaba ir a ese lugar donde la condición de periodista te jugaba en contra, y más si sos de la ciudad, ¿no? Como era en Cruz del Eje. Durante todo ese tiempo yo a alguna gente le contaba, así como les estoy contando a ustedes ahora, y les quemaba la cabeza, porque eran pocos, eran gente muy de confianza. Entonces, bueno, y cada tanto alguien me decía, tenés que escribir una novela como eso, es apasionante, es para una novela. Y ahí viene la cosa, yo decía, no, no, o sea, es una historia real, una persona real que sufrió un montón de ataques por parte de los poderes y que merece una biografía periodística, histórica, tan rigurosa como cualquier personajón de la historia. Cualquier personajón público, digo, cualquier persona poderosa, pública, conocida y demás. Entonces, bueno, eso, y además, bueno, el mismo hecho de ser una persona casi desconocida generaba más dificultad a la hora de encontrar. Pero cuando uno empezaba a recorrer, y a lo largo de 50 entrevistas prácticamente, bueno, sí, hay 50 publicadas, creo que fueron más, 50, digamos, extractos de entrevistas que forman parte de esta historia.